Hoy vamos a conocer, muchas veces ocurren casos donde tenemos vacas preñadas y de pronto, oh sorpresa, la vaca está presentando síntomas de celo. ¿Qué puede pasar cuando esto sucede? ¿Es posible que una vaca preñada pueda presentar celo? ¿Hemos diagnosticado mal? ¿Ha perdido la preñez? Vamos a conocer hoy todo lo que afecta la parte reproductiva de la vaca y por qué. En algunos casos podemos llegar a situaciones como esta y nos preguntamos ahí qué hay que hacer. Vamos a conocer bien todo esto durante el programa de hoy. Espero que les guste y que lo disfruten y sobre todo que puedan aprender. Bienvenidos. Es muy común en las ganaderías ver vacas, sobre todo cuando hemos inseminado, que a lo mejor presenten celo al tiempo de estar inseminadas. Algunas de estas vacas que hemos entrado a protocolos de sincronización, puede ser que en algún momento empiecen a presentar celos. A veces tenemos incluso vacas que han sido diagnosticadas como preñadas presentando celos. Es común que suceda en algunas fincas, es común que haya casos que se presenten. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros dictaminamos que realmente una vaca entró en celo, estando para nuestra información, para nuestras cuentas, como una vaca preñada. Casos suceden muchos y muchas veces permiten que nos equivoquemos con lo que está sucediendo. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Así que algunos se preguntan si es posible que una vaca que está preñada, que está confirmada, pueda presentar celos durante su época de gestación. Y esto, como les decía antes, es muy común que sucede. No todas las veces las vacas están preñadas. Muchas veces hemos hecho un mal diagnóstico o han perdido esa preñez. Pero vacas preñadas sí pueden presentar celos, sobre todo en algunos casos donde están creciendo los terneros, se están empeluzando, como diríamos coloquialmente, están empezando a generar pelo. Esos terneros pueden ocasionar que la vaca presente un celo, aunque este celo no necesariamente puede ser un celo que realmente sea un celo verdadero. Puede ser más bien lo que denominamos como falsos celos. Esos falsos celos se permiten que la vaca pueda entrar en celo en determinado momento. Aproximadamente se puede presentar entre los 5 y 7 meses, aunque puede haber ocasiones que entre los 3 y 5 meses puedan presentarse este tipo de celos. Y a veces quedamos confundidos y vamos a tomar determinaciones que no son las correctas. Por lo tanto, cuando una vaca que nosotros tenemos diagnosticada como preñada presenta celo, hay que estar muy pendiente de las manifestaciones de la vaca. Es decir, los celos pueden presentar posibilidades de que esa vaca sea cubierta por el toro o esa vaca presente los síntomas, los manifiestos de que está en celo pero no se deje cubrir del toro. Eso es un dato importante para tener en cuenta, si la vaca recibe o no recibe al toro durante ese supuesto celo. Otros casos puede ser incluso posible que esa vaca que ha sido preñada y que ha presentado un celo deje que el toro la cubra e incluso le haga un servicio. Y a veces pensamos o podemos llegar a pensar que esa vaca no quedó preñada y en este caso la fecha de ese recién servicio sí es posible que esté preñada. Con lo cual hay que manejar con mucho tacto y con mucha claridad lo que manejamos en reproducción. Sobre todo, importante para evitar tener confusiones es hacer palpaciones cada 2 meses. Así podemos no solo determinar que una vaca está preñada, sino reconfirmar esa preñez a través del tiempo. Ustedes conocen y saben que es muy posible que una vaca pierda su preñez, pierda su cría. Sobre todo los 2, 3 primeros meses se puede reabsorber esa cría y perder esa preñez que ya teníamos nosotros asumida como una preñez. Otras veces tenemos manos de obra
que de pronto pueden equivocarse veterinarios que nos van a palpar y que a lo mejor nos dan un mal diagnóstico y resulta que nos dicen que esa vaca está preñada cuando no lo está. O que nosotros la información la manejemos mal, anotemos erróneamente una vaca que no estaba preñada como vaca preñada y continuemos esa información a través del tiempo pensando que de verdad sí tiene una preñez esa vaca. Por eso es tan importante que repalpemos, que hagamos palpaciones al menos cada 2-3 meses para lograr un diagnóstico mucho más eficiente, mucho más preciso y saber si hemos tenido alguna pérdida gestacional. Esto nos va a permitir que podamos seguir adelante y que hagamos un buen trabajo con los animales. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Pero pensemos que nuestra vaca está preñada. Efectivamente está confirmada. Hemos hecho las reconfirmaciones de esas repalpaciones y la vaca sigue preñada y presenta ese celo. El toro la cubre, o nosotros estamos pensando en volverla a servir para que no tengamos muchos días abiertos con esa vaca. Entonces lo ideal en estos casos, cuando la vaca pueda presentar nuevamente un celo, es separar automáticamente el toro de la vaca, no la dejemos cubrir. Y sobre todo que no se nos ocurra inseminar esta vaca. Con el toro no corremos el riesgo que esa vaca pueda perder la preñez que tiene aunque ella le dé un servicio. Recordemos que el toro no pasa los anillos del cervix y no tiene riesgo que de pronto pueda dañar a la cría. Con la pistola de inseminación sí tenemos mucho más riesgo porque podríamos pasar esos anillos, llegar a donde está ese feto, maltratarlo y hacer que la vaca pueda perder esa gestación. Entonces es muy importante no hacer absolutamente nada. ¿Tiene toro? Sepárelo. ¿Tiene la vaca síntomas o manifiestos de celo? Regístrelos, dése cuenta si recibía a las vacas que están compañeras de ella, si no la recibe, si solo ella es la que está haciendo la monta y estamos diagnosticando mal ese celo. Si esa vaca, como decíamos, recibe las otras vacas, se queda quieta, es que sí tiene un celo y un celo que recibe toro y definitivamente no inseminemos. Lo que debemos hacer posterior a ese diagnóstico que hemos visto de un celo es llamar al veterinario y decirle: necesitamos que usted venga y nos palpe una vaca o nos palpe junto con otras vacas que estén para palpación, nos dé el servicio y haga una repalpación. En ese caso, el veterinario nos va a decir: definitivamente esta vaca no está gestante, perdió su preñez o no quedó preñada en su momento. Depende cómo sea el manejo de lo seguido que hagamos esas palpaciones, podemos tomar decisiones. También el veterinario, cuando palpa, si es reciente la palpación de la anterior, es decir, tenemos palpaciones seguidas entre 2-3 meses, nos puede decir si esa vaca ha perdido la cría. Toda esta información es importante para que manejemos una reproducción de una forma adecuada, para que tengamos claridad qué es lo que estamos haciendo y si la vaca entró, no entró en celo, si está gestante o no está gestante, y así podamos acortar los tiempos para lograr que las vacas se preñen y tengan crías al año. Entonces, inicialmente lo que debemos hacer es reportar al veterinario si hemos verificado antes que la información está correcta, que tenemos esa vaca reseñada como una vaca preñada y ha presentado ese celo o ese falso celo. Vendrá el veterinario, nos dirá exactamente qué ha pasado con esa vaca y ahí sí, si la vaca hubiera podido presentar un celo de verdad y no está preñada, procederemos a utilizar el toro o la inseminación artificial para volverla a preñar, sea por celo detectado o lo hagamos preparando una nueva sincronización. Es común que las vacas pierdan a veces esas gestaciones tempranas. Es más común de lo que pensamos y puede suceder. Por lo tanto, no debemos confiar en ese primer diagnóstico 100%, sino evaluar la vaca durante todo el periodo de la gestación para tener claridad si ha sido posible que la vaca perdiera la gestación, aún así que la mantenga, y en qué condiciones está el animal cuando ha presentado ese celo. De esta manera la reproducción va a ir adelante, no tenemos el riesgo de perder crías y podemos saber efectivamente cómo estamos haciendo las cosas y en qué momento han sucedido las cosas que no queríamos que sucedieran, que es la pérdida de esa gestación, o aún así la estamos manteniendo y es posible que la vaca preñada
preñada presente ese celo. Más común de lo que muchos pueden pensar y a veces en cantidades que pueden estar sobre un 10% de los animales que tenemos en el rebaño. Es muy común. Lo importante es que determinemos bien los síntomas para saber si esa es la vaca que presentó el celo o son las demás compañeras del rebaño. En este caso también es importante que recordemos que un celo puede durar entre 10-12 horas. Un falso celo puede durar entre 5 y 6 horas. Quiere decir que dura la mitad del tiempo de lo que un celo real se puede manifestar. Y esto también nos sirve como un síntoma para determinar a priori si la vaca ha tenido un falso celo o realmente es un celo de verdad. La duración de ese celo nos puede permitir que nosotros, sin haber hecho todavía un chequeo reproductivo, podamos tener conciencia siempre y cuando hayamos cogido a la vaca durante las primeras horas de esa presentación de ese celo, podemos determinar si ha sido un falso celo o es un celo real. Así que es importante que tengamos en cuenta el tiempo de duración del celo. Por eso es tan importante muchas veces la observación de los animales diario, hacerlo en varios momentos del día para poder determinar cuándo una vaca entra en celo de forma natural o cuando la vaca puede estar lista para ser inseminada de acuerdo al tiempo que lleva presentando ya el celo. Muy importante para cualquier trabajo la observación. Es una tarea que debemos desarrollar en nuestras ganaderías y hacerlo de forma periódica varias veces al día. Y aquí vuelvo y digo, si de pronto el toro se nos escapó, si lo sacamos o no lo alcanzamos a sacar a tiempo y pueda tener un servicio, no va a pasar ninguna cosa grave, pero realmente es mucho mejor siempre separar el toro para evitar que de pronto pues tengamos algún tipo de confusión o pueda en algún momento golpear a la vaca o hacerle perder la gestación, que es poco probable. Es más factible que pase con la inseminación artificial, pero pueden haber casos y puede suceder unos celos muy fuertes, un toro que insistentemente pueda perseguir a la vaca, se le pueda montar y de pronto nos pueda causar algún tipo de problema en la reproducción, en la gestación que lleva esa vaca adelante. Entonces, hagamos siempre esto de una forma tranquila, sencilla. Vacas que presenten de pronto celos después de haber sido diagnosticadas, separación de toro, ausencia completamente en el momento del inicio de ese calor. Algunas personas me preguntan por qué sucede eso. Ya les había dado la primera base, que es cuando la vaca está preñada y tiene el ternero que está empezando a empeluzarse, a pensar a generar el pelo que va a cubrir ese ternero. Muchas veces las alteraciones que pueda tener la vaca hormonales pueden generar que presente un falso celo, pero también hay otras condiciones que pueden permitir que esto suceda, sobre todo cuando hay unas nutriciones deficientes puede alterar el estado hormonal de la vaca y puede hacer que presenten estos falsos celos. Muchas personas dicen que no es posible, pero les digo que sí es posible que esto suceda y que es más común de lo que nosotros podemos pensar normalmente. Lo importante es que tengamos claridad en determinarlo si son celos o son falsos celos. Como les decía, esto es más común de lo que se ve, sobre todo muchas veces tenemos la responsabilidad de culpa nosotros cuando hacemos una alimentación que tenga excesos de un tipo de alimento, es decir, de pronto le vamos a dar demasiada alfalfa a la vaca en exceso, no estamos haciendo una dieta balanceada y puede generar que haya problemas de este tipo, que presenten los celos y nosotros podamos confundirnos. Entonces hay que tener en cuenta siempre dar una alimentación balanceada en la cantidad que necesita el animal para lograr que ese animal reproductivamente vaya bien, que la gestación la vaya bien y sea un animal que realmente dé rentabilidad al hato. Para resumir un poco, tener en cuenta que se hagan buenos chequeos reproductivos, tener en cuenta que observemos bien lo que está sucediendo, que esa vaca no sea la que esté empezando a montar otra vaca que esté en celo y la confundamos, que tengamos una buena alimentación para lograr que la vaca está en buenas condiciones, no presente estas descompensaciones hormonales, no presente problemas y pueda generar estos falsos celos, que de pronto hayamos tenido un aborto, una reabsorción del feto y no nos hayamos dado cuenta, que no estemos haciendo estas palpaciones regulares para determinarlo y esto pueda generar que nos confundamos. Sobre todo, nunca inseminar o dejar que el toro la sirva, en este caso, siempre y cuando podamos retirarlo, que haga una repetición de ese servicio o que nosotros utilicemos la inseminación, porque corremos el riesgo, como decíamos antes, de abortar a la cría que tenemos porque ha sido la presencia de un falso celo y nosotros asumimos que era un celo verdadero y procedemos nuevamente a hacer la inseminación. Todos estos casos hay que tenerlos muy en cuenta y hay que saber exactamente lo que vamos a desarrollar en nuestras ganaderías para evitar
problemas posteriores y perder gestaciones que son muy costosas. Una vaca al año representa utilidad, una vaca cada más tiempo representa pérdidas y los días abiertos realmente son costosos. Un buen manejo reproductivo, un buen manejo del hato dará ganancias a esa ganadería, por lo contrario, un mal manejo permitirá que haya pérdidas. Si les ha gustado nuestro canal, no olviden suscribirse. Si les gusta nuestro video del día de hoy, no olviden regalarnos el like. Ya saben, recomiéndennos nuevos temas en los comentarios para que podamos desarrollar contenidos que ustedes necesitan ver. En la pantalla siempre van a aparecer unas ventanas recomendando otros videos que pueden tener temas similares al que estamos hablando hoy o que nos puedan hablar de otros temas complementarios que puedan servir para el desarrollo de nuestras ganaderías. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.